conocemos tus caminos, oh Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. Dios les bendiga, hermanos de la Victoria. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas, viendo nuestra transmisión. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos nuevamente en nuestro servicio y la predicación con nuestro pastor. Y pues el día de hoy se va a tratar sobre la segunda parte de El temor de Dios. La primera parte ya nos la dio nuestro pastor el domingo, así que pues espero y les gusta esta predicación, que va a estar muy buena, muy entretenida, y pues va a dar un mensaje para ustedes. Así que pues comenzamos.
Muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Estamos hoy contentos aquí transmitiendo una vez más desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana La Victoria. Y como ya nos hizo el favor de decirlo Estrellita, el tema de hoy que vamos a tratar es la segunda parte del mensaje El temor de Dios, que lo empezamos a predicar este domingo pasado. Les voy a invitar a que permanezcan conectados para que este mensaje de parte de Dios pueda ser transmitido a sus vidas y que no tenga ningún impedimento. Olvídese de toda distracción, quite de su mente todo lo que le perturba y distráigase de todas las actividades que tiene y concéntrese en el mensaje de la palabra de Dios. Le aseguro, le garantizo que no existe ahorita nada más importante para su vida que el mensaje de la palabra de Dios. Le invitamos por tal motivo para que este mensaje no sea desperdiciado, para que este mensaje no sea robado de sus vidas, para que el enemigo no pueda quitarles la preciosa semilla de la palabra de Dios. Así que lo invitamos a que se distraiga de todas las actividades que está haciendo y se concentre en la predicación de la palabra de Dios, que como les reitero, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Vamos a orar ahí en sus casas, nosotros lo vamos a hacer aquí en las instalaciones del templo, y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de servirte. Gracias porque podemos transmitir un servicio más, Señor, desde las instalaciones de la Iglesia La Victoria, y porque la vida de mis hermanos puede ser alcanzada a través de estos medios digitales. Señor, te invitamos para que vengas a nuestro hogar, para que estés en nuestra sala, para que nos ayudes a interpretar tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, la selle con fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Reprende toda distracción, todo espíritu del enemigo que quiera robarme la semilla de la palabra de Dios, porque yo estoy seguro, Señor, que hoy esta predicación, esta semilla, Señor, caerá en buena tierra. Lo sé porque estoy disponiendo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo mi espíritu a concentrarme en tu palabra, y no voy a ser robado, no voy a ser perturbado de ninguna otra cosa. Hoy me voy a concentrar en la poderosa palabra de Dios que va a ser de edificación para mi vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pues mis amados, yo estaba haciendo remembranza en estos días que estamos predicando la palabra de Dios, y he estado haciendo memoria y recuerdo que el último servicio o la última predicación que tuvimos este año en el servicio presencial, en el último servicio presencial que tuvimos aquí, que fue un domingo, yo recuerdo que compartía con mis hermanos este mensaje y les decía: mis amados, necesitamos que nos ayuden a orar por todos los pastores. Ayúdenos a orar por la vida de todas aquellas personas que es la primera vez que van a enfrentar una situación como esta. Ningún pastor ha sido pastor en tiempos de pandemia, al menos esta generación. Ningún pastor ha pastoreado una iglesia en medio de una crisis sanitaria como esta. Y necesitamos orar nosotros porque los pastores van a tomar decisiones. Y cada decisión que el pastor tome va a ser juzgada, va a ser criticada, va a ser censurada. Y muchas personas, desde la comodidad de su anonimato, que es lo que permite muchas veces las redes sociales, criticar, juzgar, censurar, denostar, denigrar, hablar pestes sobre una persona, lo permite hacer desde el anonimato. Solo basta crear una cuenta falsa y entonces sí empezar a hablar toda clase de porquerías. Y yo les decía, no va a ser fácil para ningún pastor, por lo tanto es necesario que ustedes oren por la vida de los pastores. De pasada les pedía: oren por mí. Ahora, si por alguna razón ustedes se le olvida orar por mí, así les dije yo, acuérdense de orar por otros pastores. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular, si usted me perdona la expresión,
pues yo ya estoy curtido de las críticas, yo ya estoy curtido de que la gente hable de nosotros, ya estoy curtido y hasta cierto punto ni caso le pongo, ni atención le presto. Yo tomo una decisión y si la gente está de acuerdo o no, es cosa de ellos. Pero lamentablemente hay muchas personas que sí van a juzgar, criticar, censurar y decir las cosas que acabo de mencionar por la decisión que el pastor tome. En aquel entonces la decisión era difícil, era la decisión de cerrar el servicio o no. Quien decida hacerlo, les decía yo, va a ser juzgado porque lo van a empezar a criticar de falto de fe. Ahí está, pues no, que muy cristiano. Si decide cerrar, si decide poner en cuarentena su congregación y decir, hermanos, váyanse a sus casas, tómense las medidas, precauciones, y cada quien en sus hogares, y vamos a cuidar nuestra salud, y vamos a guardar las distancias que nos pide la Secretaría de Salud, las indicaciones que nos pide el gobierno. Y yo les dije, el pastor que tome esa decisión va a ser juzgado y criticado de falto de fe, va a ser juzgado de mal predicador, va a decir, ahí está, ¿dónde está la fe que predica? Y dije, y también por el otro lado va a ser juzgado aquel pastor que decida no cerrar, el que diga, no, nosotros tenemos mucha fe, vamos a permanecer abiertos. También ese pastor va a ser juzgado de irresponsable, lo van a juzgar de desacato, de que no obedeces a sus autoridades, y que si no se sujeta a las autoridades de la tierra, no se va a sujetar a las autoridades de Dios. Y lamentablemente, tanto una decisión como otra decisión les iba a generar críticas. La vida del pastor no es fácil en ningún sentido. Y aún así, yo conozco la vida de muchos pastores, incluyendo la mía, que nos preocupamos por la sanidad de la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, por la salud de la iglesia, velamos por las almas de la iglesia, y lamentablemente hemos visto que muchas personas no solamente critican, juzgan, censuran, y ni siquiera oran por sus pastores, sino que para colmo de males, algunos de ellos hasta se atreven a levantar a otros para que hablen en contra de la vida de muchos pastores. Como dije hace un momento, en el caso particular es algo que me tiene sin cuidado, porque pues nunca me ha interesado. A mí lo único que me interesa es lo que Dios tenga que decir de mí, pero no es la situación de algunos pastores. Y el día de hoy, los pastores, muchos van a enfrentarse a una difícil situación. Ahora la difícil situación que van a tomar muchos pastores es, ¿abrimos ya? Y el que decida abrir va a ser juzgado, censurado, criticado, y lo van a juzgar de muchas razones, de que claro, ya quieren abrir porque necesitan el dinero de los diezmos, por la economía, porque tienen que pagar nóminas y que lo único que les interesa es las finanzas. ¿Se fijan? Y los que digan, no, vamos a abrir hasta que ya todo esté seguro, también van a ser criticados de que ¿dónde está su fe? Pues ahí está, ¿dónde están los que predican? Entonces, el pastor siempre tiene una decisión que tomar, y cualquier decisión que su pastor tome va a ser una difícil decisión. Por esa razón, hoy, a 2 meses y medio de distancia, les vuelvo a pedir lo mismo: oren por los pastores. Los pastores no se las saben todas. Esta es la primera ocasión que un pastor va a tener que pastorear o ha tenido que pastorear en tiempos de pandemia. Muchos pastores le entramos a bote pronto, a la improvisación, a las redes sociales, a los medios digitales. Muchos pastores tuvimos que entrarle a una zona desconocida. Para otras iglesias, para otros pastores, es fácil, es algo que ya estaban acostumbrados o habituados a hacer. Pero la gran mayoría de los pastores tuvieron que entrar intempestivamente a un mundo desconocido, a golpes, a tumbos, a tientas, a ciegas, como alguien dijo, a tontas y locas. Y le tienen que entrar a un ámbito desconocido, una dimensión a las que ellos no habían entrado anteriormente. Y todo lo están haciendo con un solo propósito, con el propósito de llevarles a ustedes el alimento espiritual, el alimento necesario para que usted se sostenga, para que su fe crezca, para que no se pierda, para que usted siga teniendo el ánimo, la fe, la seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Y muchos, en este tiempo de pandemia, el gobierno básicamente nos ha pedido una sola cosa a todas las personas:
quédate en casa. Una cosa tan sencilla que nos han pedido hacer, no lo pudimos hacer, muchas personas. Y como iglesia, una cosa tan sencilla que teníamos que hacer por nuestros pastores, una sola cosa que teníamos que hacer por la vida de los ministros, lo cual era orar, tampoco lo hicimos. Y la pregunta del millón es, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué entonces estamos capacitados? ¿Para qué es nuestro llamado? Si cosas tan sencillas como no hagas nada, no las pudimos hacer, como cosas tan sencillas como ora por tu pastor, tampoco lo pudimos hacer, entonces, ¿cómo se nos va a pedir mayores compromisos? El día de hoy, el tema que voy a tocar hoy es la segunda parte del temor de Dios. Quiero comentarles que esta predicación del domingo no estaba presupuestada para que yo la hiciera en dos partes. Pero el domingo, mientras empezaba a platicar y empezaba a hablar, después de un tiempo observé el reloj y me di cuenta que tenía que acelerar el paso para terminar la predicación y esquivar muchos puntos, o tenía que recortar la predicación para poderla partir en dos partes. Por tal motivo, hoy yo les quiero decir a ustedes que la decisión que tomamos pues fue obvia, partir la predicación en dos partes, y voy a tratar de unir las dos partes. El domingo pasado hablábamos acerca de que ¿dónde comienza la sabiduría? ¿Por qué la humanidad, las personas, los seres humanos se creen muy sabios, se creen muy inteligentes? ¿Por qué ahora en este mundo de tecnología, donde la información está al alcance de la mano, por qué hay muchas personas que se sienten y se creen inteligentes? Pero cuando yo voy a la Biblia y me doy cuenta de que la inteligencia que supuestamente todos nosotros tenemos nos ha llevado a crear armas de destrucción masiva, nos ha llevado a crear enfermedades que matan a miles de personas, nos han llevado a crear hambre y desigualdad en ciertas partes de la población, mientras que en una parte del mundo hay personas que mueren de desnutrición, hay otras partes del mundo que mueren de sobrepeso, mientras hay gente que muere de no comer, hay gente que muere por comer demasiado. Mientras hay personas que viven con lo poco, hay personas que aparentemente hasta les sobra. Y la inteligencia que nosotros supuestamente albergamos, pues no es una inteligencia realmente que nosotros podamos jactarnos y presumirla, porque no hemos sido lo suficientemente sabios para vivir una vida como Dios la tiene planeada para nosotros. ¿Y por qué no hemos sido lo suficientemente sabios? A pesar de que hemos diseñado cosas para vivir una vida más placentera, para trabajar menos, para trabajar con menos esfuerzo, hemos creado vacunas para las enfermedades, ha ido el hombre a la luna, regresado, y ahorita mismo hay gente viviendo en la Estación Espacial Internacional, y el mundo no tiene ninguna mejoría. ¿Dónde entonces está la supuesta sabiduría? No vivimos una vida diseñada como Dios no la diseñó. ¿Por qué? Porque queremos vivir independiente de Dios. Y la Biblia enseña que una persona con toda su inteligencia, con toda su capacidad, con toda su ciencia, si trata de vivir independiente de Dios, esa es una persona necia. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría inicia cuando una persona teme a Dios. Cuando una persona teme a Dios, teme a lo que Dios representa, a lo que Dios puede hacer. Cuando una persona teme a las consecuencias de desobedecer a Dios, esa persona por tal motivo se va a guardar. Pero si esa persona no teme a Dios, no le va a temer a usted y no me va a temer a mí. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que dan cierto poder, o un poder efímero, o la sensación de poder. Puede ser un grado académico, puede ser la cuenta de banco, puede ser la cantidad de armas que una persona sepa manejar. Pueden ser muchas razones que a una persona le den una falsa seguridad. Pero Dios nos aterriza, nos confronta. Dios nos lleva a encontrarnos cara a cara con nuestra realidad. Cuando nos dice, un día vas a morir. Y cuando eso suceda, ¿qué vas a hacer con todo el poder, con toda la fama, con toda la inteligencia que aparentemente tienes? Porque un día vas a fallecer. Y hablaba de que el Señor nos hizo a nosotros, a su imagen,
conforme a su semejanza. Y decía, no que Dios nos haya hecho parecidos a Él en su aspecto, ni que Dios estuviera tan feo, decía eso, sino que así como Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, así Dios nos diseñó a nosotros. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El espíritu es lo que tienen todos los seres vivientes, lo comparten tanto bestias como seres humanos. Es el espíritu que da vida. Ese cuando es quitado, el cuerpo queda inerte. El cuerpo es lo que tiene relación con este mundo natural. Fue creado del mundo, fue creado del polvo de la tierra y por lo tanto está diseñado para tener una relación con este mundo natural. Pero también existe el alma. Y yo decía que al cuerpo le ponemos mucha atención. Trabajamos porque el cuerpo se vista bien, viva bien, coma bien, duerma bien, descanse bien, se mueva en un buen auto, tenga una buena casa, porque el cuerpo es un tirano y nosotros nos hemos convertido en siervos de nuestro cuerpo. Y decía, pero el alma es lo importante, porque el cuerpo, donde quiera que quede, ahí va a quedar. Ya sea que un día fallezca yo por la edad, ya sea que un día me encuentre con el Señor porque ya cumplí demasiados años, sea que pueda ser por una enfermedad, pueda ser por este virus que anda en el aire, pueda ser porque me resbale saliendo de la regadera, me atragante con la comida, pero la muerte es algo que todos los seres vivos tenemos seguro. Pero vivimos nuestra vida como si la muerte no nos fuese a encontrar nunca. Y hoy en este tiempo, el Señor a nosotros nos alertaba ahí en Mateo capítulo 10, cuando el Señor hace esta selección y les dice a sus discípulos, les voy a dar autoridad, poder, pondrán manos sobre los enfermos sanarán, reprenderán demonios, ninguna cosa mortífera les hará daño. Y el Señor hizo que los discípulos fueran a tener lo mismo que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Y todos dijeron, wow, qué buena onda. A quien no le gusta el poder, a quien no le gusta tener autoridad, a quien no le gusta predicar con denuedo. Creo que todos lo tenemos. Pero el Señor dijo, pero tienes que saber que habrá oposición, habrá persecución, habrá personas que se molesten por la predicación de la palabra de Dios y te empiecen a perseguir. Muchos vendrán como lobos vestidos de ovejas. Y entonces dice el Señor, a muchas personas las van a perseguir, las van a castigar, a muchos hasta los van a matar. Pero dice el Señor, no tengas miedo de ellos, no temas lo que mata el cuerpo. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué mata el cuerpo? Al cuerpo lo puede matar cualquier cosa. Al cuerpo lo puede matar una bala, lo puede matar un choque, lo puede matar una caída, lo puede matar la falta de oxígeno, lo puede matar un virus, lo puede matar cualquier cosa, mata al cuerpo. O sea, el cuerpo un día va a perecer. Y Dios dice, no temas lo que mata el cuerpo, teme más bien aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Muchas personas dicen, no, es que el alma es una alegoría, el infierno es algo que alguien inventó para controlar a las masas, para infundir miedo, para infundir temor, fue porque muchos religiosos inventaron el infierno. Pero quiero que sepas que de todas las personas que están escritas en la Biblia, en los 66 libros de la Escritura, en los más de 1854 capítulos que hay en la Biblia, en los dos tratados, desde el Viejo y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabes cuál fue el personaje que más habló del infierno? No fue Moisés, que escribió todo el Pentateuco. No fue David, que compuso más de 100 salmos. No fue Salomón, con toda su sabiduría, que compuso poemas y cantares y cánticos impresionantes. No fue el apóstol Pablo, que casi solo escribió todo el Nuevo Testamento. No fue ninguno de los evangelistas. Quien más habló del infierno, ¿sabes quién es? Efectivamente, Jesús de Nazaret. ¿Y por qué Jesús se empeñó en que tú y yo conociéramos lo que el infierno representa? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice ahí en Juan capítulo 3, verso 16, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que ninguno perezca. Y tú te preguntarás, ¿perecer en dónde? ¿Para qué Dios mandó a su Hijo? ¿Para salvarlo de qué? Y cuando Jesús predicaba
precisamente quiso que quedara claro, que a ti y a mí nos quedara claro que Él no vino a este mundo a perder el tiempo. No vino a convencerte, no vino a entretenerte, no vino a que tú estuvieras cómodo y placenteramente para que tengas una vida feliz. Porque lamentablemente por ahí de los años 60 de nuestra era, la doctrina del infierno empezó a desaparecer de nuestros púlpitos, de muchos púlpitos, no puedo generalizar, de muchos púlpitos. Y empezaron a crecer las tasas de inmoralidad, empezaron a crecer las tasas de homicidios, empezaron a crecer la independencia o la revolución sexual de muchas personas, empezaron a crecer los abortos, a legalizar todo este tipo de cosas que atentan contra lo que Dios quiere que nosotros hagamos, atentan contra la buena conducta, contra la buena vida de las reglas de la Biblia. Pero también empezó a crecer a la par iglesias grandes, las mentadas mega iglesias. Y el mensaje de las iglesias fue que lo empezamos a reducir a 28 minutos, 27 minutos, porque es el tiempo de la televisión. Y para entrar a más hogares teníamos que reducir nuestro tiempo de predicación, nuestro tiempo de enseñanza. Ahora en este tiempo muchos pastores que están transmitiendo tienen mensajes de 15, 20 minutos porque es que la gente se aburre, se distrae. Y yo les quiero decir una cosa: si nosotros empezamos a relajar el mensaje de la predicación de la palabra de Dios, el día de mañana nosotros vamos a tener que estar pidiendo permiso hasta para predicar. Y dice la historia que así como empezaron a crecer esas iglesias y empezaron a reducir el número de mensajes, también tuvieron que cambiar la tónica de su predicación. Y tuvieron que hablar de cosas que a la gente le gusta escuchar. Y la gente quiere oír 7 pasos para una vida próspera. La gente quiere oír el camino a la felicidad. La gente quiere oír el camino hacia pare de sufrir. La gente quiere oír tu mejor vida ahora. La gente quiere oír un mensaje donde tú seas el centro de la predicación. Pero Dios dice en su palabra que tú no eres el centro de la predicación. El centro de la predicación es Jesucristo. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como decía hace un momento, a pesar de que está dividido en capítulos, en tomos, en libros, a pesar de que está dividido en tratados, en testamentos, tiene un tema conceptual. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de lo que trata la Biblia es de la redención, de que Dios a nosotros nos creó, nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, todo lo hizo perfecto, pero el hombre cometió muchos males. Y Dios vino a este mundo para no dejarnos a nosotros en el abandono. Vino a pagar el precio por nuestros pecados, nos enderezó el camino y nos dijo: por ahí es donde debes de ir. Limpió nuestros pasos, nos puso un nombre nuevo. Y ahora nos dice el Señor: hay consecuencias, siempre las ha habido. No peques, por favor. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar el sermón, el mensaje de la predicación de la palabra de Dios, empiezan a crecer las tasas de inmoralidad, pero a la par empiezan a crecer las iglesias de manera popular. Y tú dirás: ¿por qué crece tanto la iglesia? Crece porque no hay persecución. Crece porque la iglesia está en un estado de confort. El enemigo está tranquilo. Existe una especie de: tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Tú no hablas en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, en contra del adulterio, en contra del pecado. Tú no hablas en contra del infierno y yo no me meto contigo y te dejo crecer. Eso es lo que empezó a suceder. Y lamentablemente esto se empezó a desbordar. Y yo creo con todo mi corazón que Dios tuvo que hacer un alto. Y lo que sucedió con esta pandemia fue hacernos a todos reflexionar. Porque yo hoy veo con gusto, con agrado, cómo todos aquellos pastores que tenían esos mensajes de prosperidad, esos mensajes que estaban centrados en ti, esos mensajes que te alimentaban el ego, esos mensajes que alimentaban al yo, hoy veo con gusto cómo empiezan a hablar otra vez de que Cristo viene, de la persecución de la iglesia, del anticristo, de las cosas a las cuales el Señor vino a este mundo a salvarnos. Tal vez, como dije hace un momento, tú llegues a pensar, es que esto se lo inventaron los seres humanos, pero yo te dije hace un momento, esto no lo inventó nadie. El que habló del infierno fue Jesucristo, porque a eso vino al mundo.
Dice su palabra que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Como la doctrina del infierno desapareció de muchos púlpitos, la gente empezó a pecar tan impunemente. Yo no diría, bueno, la gente en el mundo siempre peca. Pero lamentablemente hasta dentro de la iglesia la gente empezó a pecar. ¿Por qué? Pues es que Diosito es bueno. Como Dios es amor, como Él nos ama, es un Dios de gracia. Sí, la Biblia dice eso porque es una parte de su naturaleza. Pero también dice su palabra es fuego consumidor. Dice también su palabra que caer en manos de Jehová es cosa espantosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jeremías escribió y dijo, yo probé el látigo de Jehová. Muchos de nosotros no tenemos ni idea de que Dios puede ser tan bueno, pero así como es bueno, dice el apóstol Pablo, ve también la severidad de Dios. Eso empezó a suceder porque nosotros relajamos el mensaje para que la gente viniera a nuestras iglesias. ¿Con qué fin? Con el fin de que pare de sufrir. Usted dice, bueno, ¿y quién quiere sufrir? Nadie. Por eso vendemos la idea de que en la iglesia no se sufre. ¿Quién quiere ser próspero? Todos. Por eso vendemos la idea de que si vienes a Cristo vas a ser próspero. Pero ese mensaje lo hemos usurpado y cambiado nosotros, porque Jesús nos dijo a nosotros, vendrá persecución, habrá oposición, se te levantará el enemigo, a muchos de ustedes los perseguirán y a muchos hasta los matarán. Pero no temas, dice el Señor. Teme más bien aquel que puede matar tu cuerpo y el alma en el infierno. Y usted dirá, bueno, entonces explíqueme cómo es el infierno. Quiero que por favor, antes de que nosotros vayamos a eso, nosotros recordemos lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo es entonces el infierno, pastor? ¿Cómo es entonces el infierno? Quiero que por favor vayan en sus Biblias allí a Lucas capítulo 16 y vamos a empezar a leer desde el versículo 19. Lucas capítulo 16, verso 19. Lo voy a leer yo mientras usted lo busque, si no apúntelo al margen o después vuelva a escuchar la predicación. Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni lo mismo sucede de allá hacia acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero por favor ponerte aquí en perspectiva lo que Dios, el mismo creador del cielo y de la tierra, el que vino a salvarnos a nosotros de esta condenación, dejó en claro que no existen más que 2 alternativas. Existen nada más 2 caminos. Yo aquí les digo a los hermanos en la iglesia: nada más hay 2 sopas y el fideo se acabó.
No hay más que dos alternativas. Todos los seres humanos compartimos algo en común. Todos compartimos el espíritu de vida. Algunas personas con el espíritu de vida logran hacer bienes. Y yo no estoy diciendo, ni Dios tampoco lo está diciendo aquí, que el tener dinero sea malo. Dios no está diciendo que ser rico sea un pecado. Lo que Dios está diciendo aquí y pone en perspectiva de que la diferencia radica en lo que las personas hacen con lo que Dios nos da. Hay personas buenas para producir, personas buenas para trabajar, personas que pueden emprender negocios, y hay otras personas que están en desgracia. Hay personas que lamentablemente no han tenido las oportunidades suficientes y a lo mejor nada más les hace falta un empujoncito, les hace falta que alguien les extienda la mano. Y como lo he explicado en los demás sermones anteriores, todos los milagros que he predicado en esta iglesia desde la pandemia, los he seleccionado de tal forma que todos tienen algo en común. Son personas que lo único que necesitaban era la ayuda de Dios, la ayuda de un semejante, pero nadie los ayudaba. Nadie les extendía la mano, nadie les daba la oportunidad de tener una mejor vida, hasta que vino Jesús, hasta que el Señor les dio la oportunidad, ese empujoncito que las personas necesitaron para cambiar su vida. Y la aprovecharon, lo hicieron de tal manera que fueron personas que después de que tuvieron un encuentro con Jesús, sus vidas tuvo un parteaguas. Lo mismo sucede en nuestra humanidad, ya sea que creas o no, lo quieras o no, te guste o no, estés de acuerdo o no, Cristo vino a este mundo a partir la historia. El mundo se conoce con un antes de Cristo y un después de Cristo. La vida cristiana es exactamente igual. Todos nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón también hemos partido nuestra vida en dos. Nuestra vida se conoce a partir de que conocimos a Cristo y tenemos un antes de vivir en Cristo. Y yo no estoy aquí para hablar de cómo éramos antes de Cristo, ni tampoco te voy a hablar cómo somos ahora que estamos en Cristo, sino te quiero hablar a ti la alternativa que tienes tú de venir a Cristo o no hacerlo. Dice su palabra que un día sucedió que los dos tenían una sola cosa en común. Aunque uno pensó que no tenía nada en común con el otro, un día los dos se dieron cuenta que tenían algo en común. Lo que tenían en común es que los dos vivían una vida prestada. Ya sea que tú seas una persona que tenga tantos bienes, tengas tantos hijos, que tengas tantas propiedades, quiero que sepas que estás viviendo una vida prestada. Un día la vas a entregar. Ya sea que seas una persona que viva al día, que está batallando para llevar el sustento, que seas una persona que a lo mejor vivas con el salario mínimo, también estás viviendo una vida prestada, un día se va a acabar. Pero también lo que tenemos todos en común es que Dios tiene preparado para todos los que creen en Él y se arrepientan una vida donde no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá amargura, no habrá desigualdad. No vas a tener que mendigar un plato de comida, ni tampoco vas a tener cosas en exceso, porque allá en el cielo donde está Dios, dice la Biblia, no tendremos necesidad ni siquiera de luz, ni del sol, ni del resplandor, porque el Señor será nuestra luz. Allá el Señor está preparando una morada para nosotros. El detalle es que aquí es donde viene el punto medular. Dios nos pone a nosotros en la intersección de nuestra vida y nos dice: he creado dos caminos que están delante de ti y tú puedes escoger hacia dónde vas. Puedes escoger el camino ancho. El ancho es un camino espacioso, es fácil de andar, es un camino sin complicaciones, es un camino donde cualquiera puede caminar por allí, pero su final es un camino de perdición. ¿Qué tan fácil es caminar por ahí? Tan sencillo. Yo me puedo dar cuenta ahora que estuvo este asunto de la pandemia, que como sociedad nosotros, cuando queremos, podemos ser disciplinados. Cuando queremos, nosotros podemos ir a esperar un turno. Cuando queremos, nosotros podemos ir a hacer fila.
Lamentablemente no hicimos fila en las recaudaciones de rentas para pagar nuestros impuestos. Muchas personas no hicieron fila ni la han tenido que hacer, gracias a Dios, para tener que entrar a una tienda de autoservicio para comprar víveres. Pero muchas personas, muy lastimosa y tristemente y penosamente, fueron a hacer turno desde temprano para comprar cerveza, incluso a sobreprecio. ¿De qué nos habla entonces todas estas cosas? De que nosotros tenemos la capacidad de elegir. ¿Qué tan difícil es ir por ahí? Nada difícil. ¿Qué tan difícil es echarle piropos a una mujer ajena? ¿Qué tan difícil es tomar lo que no te corresponde? ¿Qué tan difícil es asesinar a alguien que te cae mal? ¿Qué tan difícil es embrutecerte con alcohol? ¿Qué tan difícil es perder los sentidos con la droga? ¿Qué tan difícil es maldecir a nuestras autoridades? ¿Qué tan difícil es odiar a tus padres? Nada difícil es hacer estas cosas. Por eso Dios dice, ese camino es ancho y es muy fácil de andar, pero tiene un fin. Este camino, dice el Señor, la otra alternativa, es un camino angosto. Es un camino más difícil de transitar. Es un camino donde no cualquiera se atreve a caminar por ahí. Es un camino que no está diseñado para todas las personas. Se necesita ser lo suficientemente hombre para caminar por aquí. Es un camino donde va a haber persecución. Es un camino donde vas a cometer en ocasiones traspiés. Es un camino donde es angosto y dificultoso de caminar. Pero también tiene un final. El final de este camino, en el cual pocos andan, dice el Señor. Este camino al final tiene un final feliz. Este camino tiene un final que va a llegar a un puerto seguro. El otro camino, el fácil de andar, también tiene un final, pero su final no va a ser feliz. No es un final placentero, no es un final agradable, es un final trágico. Pero tú solamente decides qué vale la pena. Arriesgarte a caminar por este camino sin complicación. El camino ancho y espacioso donde puedes hacer lo que quieres, donde puedes vivir como quieres, donde puedes hacer lo que te plazca. O el camino difícil, que es difícil únicamente porque tienes que ir en contra de la corriente del mundo. Lo único que se te pide es caminar de acuerdo a las reglas y leyes establecidas por Dios. Pero para muchas personas eso es difícil. Para muchas personas eso es imposible. La Biblia nos da un ejemplo, lo prediqué también aquí en uno de estos sermones de los milagros de Jesús. Indirectamente, Dios hizo este milagro con un hombre llamado Naamán. Dice la Biblia que él era sirio y además de ser sirio, era general del ejército, y además de ser general del ejército, tenía lepra. Dice la Biblia que un día lo enviaron, él conoció a una mucama, una asistente de servicio, una muchacha que les hacía la limpieza en la casa. Y la muchacha venía de Jerusalén y ella dijo, allá en Jerusalén hay una solución para la lepra de su esposo. Allá hay un Dios de poder. Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el único Dios verdadero. Si su esposo va y busca a Dios, Dios lo va a sanar. Naamán dijo, como no, me gusta la alternativa. Fue y buscó a Dios, pero resulta que Dios era predicado por un profeta. Dice la Biblia que el profeta le mandó un mensaje por medio de uno de sus asistentes y le dijo, dile a Naamán que no es necesario que venga hasta acá. Dios ya vio su fe, solamente necesita ir al Jordán, zambullirse o meterse 7 veces al agua, y solamente eso es lo que va a necesitar para hacerle limpio. Dice la Biblia que Naamán dijo, de ninguna manera, no me voy a meter al Jordán. No estoy de acuerdo con la solución. ¿Sabes por qué? Porque lo que se le pedía hacer era una cosa aparentemente fácil para muchos, pero difícil para otros. ¿Qué se le pidió hacer? Solamente una cosa, dejar de hacer su voluntad. Él ya traía un prejuicio en su mente, el profeta va a salir y me va a invitar a comer y a lo mejor va a hacer una oración espectacular, yo voy a quedar sano y le voy a regalar una generosa ofrenda. Pero Dios le cambió los planes y le dijo, no señor, tú no vas a venir aquí a hacer lo que quieras. Este asunto camina por fe. La fe es caminar básicamente como viendo pero no viendo. ¿Cómo que viendo pero no viendo? La Biblia dice que nosotros caminamos como viendo al invisible. A Dios no lo ha visto nadie.
Por eso Dios en la Biblia prohíbe que nosotros hagamos imagen de alguna cosa creada en el cielo o en la tierra. Porque a Dios no lo hemos visto. Un día le veremos, pero aún no lo hemos visto. Y dice la Biblia que nosotros, si queremos caminar esa vida cristiana, tenemos que hacerlo a través de los ojos de la fe. Y la fe, como dije hace un momento, no es un camino fácil para todos, no es un camino para que todos caminen por él, porque existe o se debe de tomar una solución, una decisión, perdón. La decisión si caminar por fe o caminar como Juan sin miedo por mis pistolas. Yo voy a hacer lo que quiera, voy a vivir como quiera y voy a hacer lo que me plazca. Y Dios dice, si tú estás de acuerdo con eso, yo no tengo ningún impedimento, vas por ahí. Pero no voy a cambiar el final. Dios diseñó los caminos y también diseñó los finales. Dice la Biblia que un día los dos fallecieron, tanto el rico como el pobre, tanto el uno como el otro. Y dice la Biblia que el pobre no se quejó del lugar al que le tocó ir, pero el rico, que en su vida vivió la vida como le plació, fue el que puso objeción y dijo, oye Dios, ¿no pudieras mandar a Lázaro para que me dé tantitita agua? Me estoy secando en esta llama. Hay gente que dice, no, el infierno no existe, es figurado. El infierno está en esta vida. Dios no dice que eso sea una realidad. Lo que Dios dice es que el infierno es una realidad, existe y es una llama de fuego ardiendo. Es algo terrible. Dice la Biblia que el rico le dijo, ¿pudieras mandar a Lázaro? Fíjate nada más cómo son las cosas. Estaba acostumbrado a mandar en la vida porque él es el arquitecto de su propio destino. Él es el que toma sus propias decisiones. Él es, como enseña la psicología, responsable de las decisiones que toma. Así se cree muchas veces el hombre. Y él, acostumbrado a vivir esa vida, tomando sus decisiones, mandando y ordenando, también le dijo a Dios, ordena que Lázaro venga. Mira, pues de qué privilegios goza, le pudo haber dicho el Señor. Pero él no es así como tú ni como yo. Le contestó y le dijo, mira, en el lugar donde estás, tú escogiste estar. Y en el lugar donde está Lázaro, él escogió estar. Además dijo, tú tuviste tus bienes en la vida y no los aprovechaste. Este también batalló y mendigó y lo que quieras, pero ya está de este lado. ¿Por qué? Porque caminar el camino holgado es bien sencillo, es como vivir con dinero. No es tan difícil caminar por el camino de perdición, es una metáfora. No es tan difícil caminar por el camino de la perdición, no es tan complicado. No se necesita ser muy hombre para hacer esas cosas. Pero el camino angosto, dice la Biblia, es como vivir con escasez. Porque hay muchas personas que se tienen que limitar de ciertas cosas. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, como no teniendo nada en este mundo, mas poseyéndolo todo, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Dios suplirá todo lo que os falta, así es Dios. Pero hay personas que quieren vivir de acuerdo al sistema de este mundo y decir, yo quiero tener autoridad, quiero tener poder, quiero hacer ciertas cosas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Dice la Biblia que allí en el lugar donde estaba el uno y el otro, el que se estaba quejando era el rico y dijo, bueno, entonces hazme un favor. Ya que no puede venir Lázaro para acá, ni yo puedo ir para allá, pudieras mandar a alguien a que le hablara a mi padre y a mis 5 hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que ese hombre estaba en un estado catacónico o catatónico. Estaba así perdido en el limbo, deambulando por el purgatorio, como algunas personas dicen, que con los rezos de las gentes de aquí lo van a sacar y lo van a meter al cielo. Dice que una vez muerto el perro se acaba la rabia, como dicen muchas personas cuando alguien muere. Ahora que está este asunto, todos dicen, muchas personas toman diferentes posturas y algunos dicen, bueno, pero todos nos vamos a morir, que al cabo una vez que nos muramos ahí se acabó todo. No es cierto. Qué bueno fuera que al morir ahí terminó nuestra historia. Pero dice la Biblia que el rico estaba consciente, sufría, perecía y tenía memoria de lo que había en la vida. Dice que estaba así tan relajado que ya se murió y todos están en el cielo porque
Pues como Diosito es bueno, todos están allá. Eso dice la Biblia que sucedió con el rico. Dice la Biblia que todavía le dijo: Señor, entonces ve y predícale a mis hermanos. Y Dios les dijo: ahí tienen a la ley, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Prácticamente Dios les estaba diciendo: Moisés representa la ley, los profetas representan los demás escritos de la Biblia. Ahí está la Biblia, léela, estúdiala, vive conforme a ella. Y ellos dijeron: no lo van a creer. Es más, Señor, si alguien viniera de aquí y fuera y les predicaba lo que estaba diciendo, yo me ofrezco ir a predicarles. Y Dios le dijo: no hay oportunidad ya. Pero ¿sabes qué? Incluso si alguien se levantara de entre los muertos, ¿y sabes qué? Ya se levantó. Es Jesucristo, el que vino hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados. Fue crucificado, enterrado y al tercer día resucitado. Ya se levantó de ahí. ¿Y qué sucede? ¿El mundo cree? No cree. El mundo sigue viviendo la vida que le place, haciendo lo que quiere, viviendo como quiere, haciendo lo que le gusta. ¿Por qué? Pues porque Diosito es bueno. Pero la Biblia nos enseña que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El problema es que nosotros en ocasiones hemos cambiado el mensaje. Le hemos dicho a las personas un mensaje que no va de acuerdo a lo que la Biblia dice. Yo les decía este mismo domingo pasado, el Señor Jesucristo, muchas personas lo empezaron a seguir porque era un show. La gente veía los espectaculares milagros que Jesús hacía, a pesar de que cuando Dios hacía un milagro les decía: no lo divulguen, no lo digas, vete pero calladito, no le digas a nadie lo que acabo de hacer. Porque lo que Dios quería evitar es que la gente lo siguiera por el morbo. Otros lo seguían por la comodidad. Otros lo seguían por lo que les daba. Otros lo seguían por el miedo. Muchas personas siguen a Jesús, pero lo siguen por diferentes razones. Lo mismo sucede en nuestros días. Hay mucha gente que va a la iglesia porque hemos montado espectáculos. Hay mucha gente que le pone fuego, humo, le pone luces, sonido, cosas espectaculares. La gente se siente muy motivada, muy despierta, muy animada. Hemos puesto sillas acomodadas, acoginadas para que la gente esté tranquilo. Les ponemos aires acondicionados, estacionamiento para que sus carros estén seguros. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es que la gente venga a nuestras iglesias. Pero la gente cuando viene a la iglesia se olvida de una cosa. Dice la palabra bendita de Dios que tales adoradores busca a Dios, que le adoran en espíritu y en verdad. Y si nosotros ponemos en perspectiva qué es lo que Dios quiere, yo te voy a preguntar: ¿por qué entonces muchos de nuestros cultos son entretenidos, son animados, son divertidos, son amenos? ¿Cómo debe de ser un servicio para Dios? ¿Entretenido? ¿Divertido? ¿Ameno? ¿Espectacular? Tiene que ser algo que te haga estar 25 minutos, porque si te predican más de media hora te aburres. ¿Cómo debe de ser un servicio para Dios? ¿Cómo dice la Biblia que debe ser? ¿Ameno? ¿Divertido? ¿Efusivo? ¿Espectacular? Dice la Biblia que el servicio para Dios tiene que ser espiritual. Por eso hay tanto cristiano tan carnal, tan extrasensorial. Hay cristianos que les gusta brincar, saltar, levantar las manos, temblar, hablar en lenguas, voltear los ojos en blanco, pero no cambian. Les gusta que se les ponga la piel chinita y que alguien venga y le diga: vengo a decirte de parte del corazón de Dios mentiras del diablo. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia. Allí Dios te va a confrontar y te va a decir cómo debes de vivir cara a cara. Dice la Biblia que cuando vamos nosotros a vernos en Dios, es como reflejarnos al espejo. Dios ahí entonces va a poner en perspectiva nuestros errores, nuestras fallas. Pero queremos que alguien venga y nos diga: tengo una palabra de parte de Dios y Dios va a desatar para ti. ¿Qué va a desatar? Como ahora que empezó lo del coronavirus, yo recuerdo a todos esos pastores, y sí me atrevo a decirlos, esos falsos profetas, hipócritas, vividores. Ahí andaban reprendiendo al diablo, lo ataron al coronavirus. Lo ataron y lo reprendieron y lo echaron fuera. Yo no sé a dónde, en algún momento se les desató. No lo amarraron muy bien. Esto es porque hay muchas personas que quieren escuchar esto. Y por esa razón hay tantas personas tan perdidas creyendo que Diosito es bueno. Es bueno, y no me malinterpreten, lo es. Pero también es fuego consumidor.
Dios no es burla de nadie. Dios no tiene por inocente al impío y al pecador. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Y el Señor terminó de poner la cereza en el pastel y dijo: no os engañéis. Apartados de mí, nada podéis hacer. Yo busqué en la etimología el significado de la palabra nada. ¿Y sabes qué significa nada? Nada. Sin Dios no puedes hacer nada. Te creerás la trompa del ferrocarril, el último Oxxo de la carretera, la última Coca-Cola en el desierto, pero sin Dios no eres nada. ¿Qué es lo que tenemos entonces que nosotros hacer? Buscar a Dios con temor y temblor, cuidar nuestra salvación y estar apercibidos del tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sabes por qué razón? Porque el miedo que ha infundido Satanás es para que tú te le sujetes a él. A lo que le temes es a lo que obedeces. A lo que le temes es a lo que iba a decir te cuadras, pero no, se oye una palabra así como que muy bravera. Te subordinas. A lo que temes es a lo que te sujetas. Por eso hay tantas personas temerosas. Y al diablo le ha funcionado tanto, es usurpador. Él quiere usurpar el lugar de Dios a como dé lugar. Ha querido usurpar su alabanza. Ha querido usurpar su adoración. Ha querido usurpar su nombre. Ha querido ahora usurpar el temor. Ahora quiere que le tengas miedo. Tiene miedo al virus este. Este virus no es nada. Comparado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, este virus no es nada, ni figura en la mente de Dios. Dios todo lo puede. Él tiene poder. Yo lo dije y lo he dicho desde que empezamos a predicar este asunto de la pandemia. Si tienes que salir a trabajar, sal sin miedo. No te va a pasar nada. Y si te llegara a pasar algo, poderoso es Dios para sanarte. No lo empecé a decir a partir del domingo. No lo empecé a decir a partir de este fin de semana. Lo hemos venido diciendo todos los días y somos congruentes con lo que vivimos. ¿Por qué razón? Porque Dios sigue teniendo el suficiente poder. Me gusta decir esta frase aquí en la iglesia: la última vez que lo revisé, y lo reviso a diario, Él seguía sentado en su trono de gloria. Él sigue gobernando el mundo. Él sigue teniendo el control. Nada sucede sin su voluntad. No se le escapa nada. Nunca se va a jubilar. Nadie lo va a despedir. No se va a retirar. No va a ceder su poder, porque Él sigue siendo Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo el poderoso de Israel. Él sigue siendo el alto y sublime, el que es, el que era y el que debe de venir, el de Rey de reyes y Señor de señores. Él sigue siendo el mandamás. Y nosotros somos de Él. Y quiero que sepas algo para que vivas sin temor. Vive sin temor al diablo. Vive con temor a Dios. Pero para que vivas sin temor, antes de que el diablo llegue a tu vida, tiene que pasar por Dios. Antes de que el virus llegue a tu organismo, tiene que pasar por Dios. Antes de que alguna enfermedad llegue a tu vida, tiene que pasar por Dios. Dios es quien gobierna, es quien controla. Y Dios es el todopoderoso. El diablo es el embustero, ese que anda queriendo usurpar el temor de Jehová. Él es siervo de Dios. Se tiene que sujetar a Dios. Él no hace nada sin la autoridad de Dios. Así que, si entonces el diablo tiene un poder limitado, no puede hacer nada sin que Dios se lo autorice, no tiene poder para dañar tu vida, pregunto, ¿por qué tanto miedo? Y a Dios vives como si no le temieras. Ese es un poder real, el que puede matar tu cuerpo y además destruirte en el infierno. Ese es poder de veras. El poder del diablo ni poder es. Voy a terminar con esta ilustración. En una ocasión, unas personas vecinas estaban escuchando a una señora que mandó a sus hijos a la escuela, y después de mandar a sus hijos a la escuela se quedó orando en su casa y le dijo: Padre Celestial, hoy les acabo de dar los últimos huevos a mis hijos, ya los despaché a la escuela con el estómago lleno,
pero no tengo para darles comida a su regreso. Señor, ayúdame por favor para que cuando mis hijos regresen haya alimento en sus mesas. Y esta mujer empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar. Y unos vecinos por ahí, que según ellos son satánicos, le dijeron: mira, ¿ya oíste? La cristiana no tiene dinero para darle comida a sus hijos, vamos a jugarle una broma, dijeron ellos. Y el otro dijo: pero ¿cómo qué broma? Vamos al Walmart, a la Soriana, vamos al súper y vamos a comprar unos carritos de mandado y vamos a traerle pavo y pollo y jamón y frutas y verduras y todo lo que hay en la tienda, vamos a traérselo a la señora. Dijo: pues no entiendo muy bien. ¿Por qué le vamos a traer alimento a la señora? ¿Qué no es que le está pidiendo a Dios? Por eso, para que cuando la señora pregunte: ¿y esto quién lo manda?, le vamos a decir: te lo manda el diablo. A ver qué dice la señora. Ah, hijo, de veras, sí, cierto. Y fueron y gastaron 5,000, 6,000 pesos de mandado. Llegaron con bolsas y bolsas y bolsas de mandado, tocaron a la casa de la señora, le dijeron: señora, traemos este mandado. Y la señora les abrió con gusto: y pasen y pónganlo aquí en la mesa. Y que desocupó todo, y que aquí y que allá. Y la señora empezó a hacer agencias para sacar todas las bolsas de mandado. Y los muchachos le preguntaron: oiga, señora, ¿y no quiere saber quién se lo mandó? Y la señora dijo: no me interesa, porque cuando Dios manda, hasta el diablo hace caso. No importa. Dios gobierna, Dios manda. Pregunto una vez más: entonces, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Dios sigue mandando, Dios sigue gobernando. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es un Dios alcahuete, no es un Dios del que te puedas burlar, no es un Dios que tiene por inocente al impío y al pecado. Ah, es que Diosito es bueno. No, Dios no es así. Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario y ahorita su trabajo en el cielo es estar interviniendo por ti y por mí. Arrepiéntete, porque si Cristo viene o te llama a su presencia, más te vale ir al encuentro, a la eternidad con tu Creador, con un Salvador. Porque si vas a la eternidad, si vas al encuentro con tu Creador sin un Salvador, entonces sí, no habrá poder humano ni espiritual que te salve de las manos de ese Dios vivo. Entonces ahí experimentarás lo que es horrenda cosa caer en manos de ese Dios. Yo te invito en tu casa para que reflexiones a quién le temes. Porque a quien temes obedeces. A quien temes te sujetas. Cierra tus ojos ahí en tu hogar. Yo sé que muchos van a hacer esta oración y van a hacer las paces con Dios. Algunos se van a arrepentir de muchos pecados ocultos. Y pídele: Padre, en el nombre de Jesús, perdón. Perdóname por vivir tan impunemente. Perdóname por no estar apercibido del problema que se nos avecina. Perdóname por no ganar almas. Perdóname por no hablarle a la gente de ti. Creo que eres un Dios temerario. Creo que eres un Dios, como dijo aquel hombre, que recoges donde no esparciste, cosechas donde no sembraste. Pero no pongo a trabajar lo que me diste. Creo que eres un Dios implacable, pero no le hablo a otros de ti. Perdóname por tener tanto miedo, por repartir noticias, eso sí, del coronavirus, eso sí publico a cada rato. A todo mundo le digo cómo se ponga el cubrebocas. Ponte el chaleco de la salvación. Eso lo explicaré el domingo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a predicar más de ti. Ayúdame a hacer las paces contigo. Ayúdame a buscar más esa santidad. Ayúdame, Padre Celestial, porque yo sé que el tiempo pasa. Yo sé, Señor, que cada segundo, cada minuto que pasa en nuestras vidas, Señor, en ese día nos acercamos más a ti. Pronto vamos a tener ese encuentro cara a cara contigo. Y yo quiero ir a mi encuentro con ese Salvador. Yo quiero que cuando yo me presente delante de ti, salga Jesús a mi encuentro y confiese mi nombre delante de ti como Padre.
y de todos los ángeles. Que Él diga: Él es mi hijo, yo lo redimí, limpié sus pecados, le puse nombre nuevo, Él me pertenece, por lo tanto le está reservada la gloria celestial. Porque la otra alternativa es que cuando llegue al encuentro con mi Creador sin un Salvador, cuando Jesús me vea, me voltee la espalda y me diga: aparten ese maldito de mí, porque no lo conozco. Padre, te pido perdón en esta hora y te pido que me ayudes a buscar más de ti. Muchas gracias porque me amas. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu salvación. En Cristo Jesús. Amén. No sé cuándo vayamos a abrir la iglesia. Yo lo he platicado, ya se están haciendo pláticas de cuándo abrir el templo, y yo les dije: yo no pienso abrir si me van a poner a la puerta a seleccionar quién entra y quién no. ¿Y qué vas a hacer? Tenemos un estacionamiento muy amplio. Me salgo a la calle a hacer culto. Pero si a mí me dicen: te vas a poner en la puerta con un termómetro y vas a seleccionar la temperatura de las personas, quién entra y quién no entra, y nada más un 30%, y todos con cubrebocas, no vas a poder imponer las manos, entonces no abro la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es de Jesús. El templo no. El templo le pertenece a la nación, pero la iglesia es de Dios. Aquí atrás hay un árbol. Ahí empezamos la iglesia, haciendo cultos debajo del árbol, cultos al aire libre. El equipo de evangelismo no me dejará mentir. Año tras año, mes tras mes, salimos a hacer cultos al aire libre. Y me quieren decir: entonces no abres el templo. No lo abro, pero la predicación de la palabra de Dios nadie me va a impedir que la haga. Por eso no te puedo decir cuándo vamos a abrir el templo, pero si es en estas restricciones, no abro. Mejor me salgo a las calles a predicar el evangelio. Ya les avisaremos poco a poquito cómo va funcionando este asunto, pero por lo pronto, ánimo. No temas al hombre ni a lo que pueda hacer el hombre. Teme a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Mañana tendremos la oración. El viernes el programa para los matrimonios. El viernes va a estar bien interesante. Vamos a hablar de la infidelidad. Y ya el sábado la alabanza y el domingo la predicación de la palabra de Dios. Para terminar este mes, porque si Dios no lo permite, el próximo mes vamos a cambiar el programa, el enfoque y la dinámica de los servicios. Dios te bendiga. Bendiciones.